Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a la última sesión de la sexta jornada histórico-feminista. Hoy tenemos la suerte, nos acompaña por fin Trinidad Escoriza. Hola Trini, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, esta es la última charla, la última conferencia que vamos a tener dentro de este ciclo de ponencias. Trini además es prácticamente un habitual en estas jornadas histórico-feministas. Por desgracia, por las cuestiones pues, epidemiológicas, el año pasado no pudo realizar la ponencia que estaba prevista, que es esta misma que viene a presentarnos hoy. Así que bueno, para quien no conozcáis a Trini, muy brevemente, voy a hacer un repasito. Trini tiene una trayectoria además extensísima. Voy a leer un poquito. Trini se graduó en la Universidad de Granada, trabaja actualmente en la Universidad de Almería como profesora titular. Sus líneas de investigación pasan por la arqueología andina, la teoría de la mujer en arqueología, el arte, entre comillas, rupestre, que es lo que nos viene a exponer hoy, la arqueología balear o la prehistórica en la península ibérica, entre otras muchísimas temáticas. Además, actualmente está involucrada en el proyecto Gato, en La Puntilla, ¿no? En Nazca. Sí. O sea que además está súper activa en todo el tema de arqueología. Y bueno, hoy querían hablarnos de las mujeres, división sexual del trabajo y el arte levantino. Pues, Trini, cuando tú quieras, todo tuyo. Vale, Alberto, muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Y bueno, pues para mí es un gusto estar otra vez aquí. Ya creo que ya puede ser hasta pesada, ¿eh? Estoy viendo que casi he estado en todas, pero estoy muy contenta de que la Asociación Juvenil y Cultural de Historia Saperea de la Universidad de Almería pues haya contado conmigo para esta sexta jornada. Agradecerle en primer lugar pues la deferencia de contar conmigo y de que le hable de mi trabajo y luego felicitarlo y felicitarlas porque creo que están teniendo una trayectoria como asociación muy buena, de lucha activa, y yo creo que eso en los tiempos que corren pues hay que decirlo. Y bueno, pasado los agradecimientos y demás, voy a hablaros un poquito esta tarde. Yo soy arqueóloga para los que y las que no me conozcáis, y esta tarde pues me gustaría hablaros sobre una de las líneas de investigación que desde mediados de los años 90 aproximadamente pues han sido fundamentales para mí, que es el estudio del cuerpo femenino y el estudio de las representaciones figurativas que se hacen de este y que proceden de las sociedades del pasado, ¿no? Hacía mucho tiempo que no hablaba de, entre comillas, arte. A mí no me gusta hablar de arte en estos momentos, por eso lo he puesto entrecomillado en el título. Hablo más bien de manifestaciones pictóricas o grabados o como sea, en este caso las manifestaciones levantinas. Hacía mucho tiempo que no hablaba sobre las manifestaciones levantinas. En un momento determinado me dije que hasta que no se dataran con cronología absoluta no volvía a retomar el tema, pero bueno, lo he retomado, aunque no contamos todavía con cronologías absolutas para su datación. Y me voy a centrar en las manifestaciones levantinas y en concreto en algo que pienso que es fundamental para todos y todas, y es poner el interés en acercarnos a contemplar la división sexual del trabajo que se muestra en estas representaciones, lo que viene a decir ver los trabajos que realizaban los hombres y qué trabajos realizaban las mujeres. Sé que es un tema muy arriesgado, porque si no contamos con los contextos arqueológicos, es decir, si nos contamos con la información que procede de los lugares de habitación y con la información que procede de las necrópolis, pues realmente no podremos determinar el peso económico real que tuvieron los trabajos que se figuran y si los que se figuran es real o no, porque puede ser que no lo sea. Pero bueno, antes de entrar ya directamente a ver las representaciones levantinas, me gustaría deciros algo, un poquito sobre la teoría y sobre el marco de nuestras investigaciones, muy poquito,
porque tenemos poco tiempo. Deciros que muchas investigaciones que se están realizando y que se han realizado sobre las representaciones figurativas están generalmente sustentadas en lo que podríamos denominar ideologías basadas en presupuestos sexistas, relativistas, conservadores y altamente nihilistas. ¿Con ello qué quiero decir? Pues que están muy alejadas de la realidad que aconteció. Y bueno, pues esta es una línea que es muy característica y muy reconocida de un modo de hacer que es el que se llama la arqueología patriarcal. El otro día leía que escribía una colega, que había una llamada arqueología del cuerpo y que gracias a esa arqueología del cuerpo pues podíamos acceder a las identidades del pasado, pero no solamente a las identidades del pasado, sino incluso a los gestos del pasado. Ni qué deciros que esto es para nada, es decir, es imposible de realizar en relación a las sociedades ágrafas y, por supuesto, ni muchísimo menos desde la disciplina arqueológica a día de hoy. No sé si en otro momento tenemos la máquina del tiempo, lo mismo podría ser, pero ahora mismo no. Sin embargo, pues algunos de estos enfoques posmodernos de género pues parecen no querer entenderlo y continúan vendiendo este sensacionalismo con estos titulares que realmente pues flaco favor hacer a nuestra disciplina, aunque también es cierto que parece que son muy lucidos y son muy bien acogidos en los salones académicos. En este sentido, la experiencia que tenemos de tantos años de investigación en diferentes proyectos y en trabajos individuales es que solo partiendo de planteamientos materialistas, de posiciones críticas y de aportaciones feministas vamos realmente a poder profundizar y conocer la historia social de las sociedades del pasado. También sabemos que es imprescindible sexuar el pasado y acceder a las relaciones que acontecieron entre los sexos. ¿Por qué? Porque el pasado no es neutro. El pasado no es neutro, por mucho que algunos y algunas se empeñen en ello. Y solo si contemplamos a las mujeres como sujetos sociales fundamentales para la producción y el mantenimiento de la vida, es que vamos a poder dejar de observar a esas mujeres como meros objetos. Y finalmente, también somos conscientes, y este es un tema en el que estamos trabajando, en la necesidad ya urgente de desprendernos del concepto de género como identidad para utilizar y analizar el pasado. Pero bueno, de esto no quiero hablar porque estamos trabajando y será algo que saldrá en poco tiempo. Por lo tanto, el primer paso que tenemos que hacer, ¿cuál es? Pues muy claro, no aplicar formulaciones de tipo esencialista, identitaria, androcéntrica, pensando que el pasado pues, es un espejo del presente. Eso no es así. Es decir, si nosotros pensamos que el pasado es un espejo del presente, lo único que estamos haciendo es contribuir a reforzar los estereotipos sexistas que existen en la actualidad. El hecho de que en la actualidad exista una determinada división sexual del trabajo no significa que ésta exista desde los orígenes de la humanidad. La única división sexual del trabajo que existe desde los orígenes de la humanidad es el trabajo de dar vida que hacemos las mujeres y lo hacemos no en razón de nuestro género, cuidado, lo hacemos en razón de nuestro sexo. De ahí, pues como digo, la importancia de poder acceder a esta división sexual del trabajo. Perdón, tengo la alergia y vaya a estar oyéndome toser todo el rato, lo siento. Como digo, de ahí la importancia de poder acceder a la división sexual del trabajo existente en los grupos del pasado y de esta manera pues alejarnos de esa arqueología patriarcal y de todos esos cómplices que están sustentándola. Porque solamente de esa manera podremos saber si priman relaciones de explotación o, contrariamente, nos encontramos con relaciones de reciprocidad entre los sexos. Y también porque solamente de esta manera vamos a dejar de enmascarar y maquillar la explotación denominándola como complementariedad, porque es más bonito, es políticamente más correcto. Oye, qué mal gusto tiene, está hablando de explotación ahora, pues no, vamos a hablar de complementariedad, de generosidad femenina, etcétera, etcétera, y generando pues todas esas visiones que son visiones endulzadas sobre la lucha de clases, sobre la lucha de sexo, y por eso muchas de nosotras insistimos en que hay que volver a revisar mucho de lo que se ha escrito. Realmente solo de esta manera vamos a poder hacer una arqueología social, una
sociología, decimos desde la arqueología, y es al menos lo que desde mi grupo de investigación Acaya pretendemos hacer. Una arqueología como ciencia social que no se invente el pasado, que no falsifique el pasado, pero que al mismo tiempo pues esté comprometida con las condiciones materiales de los colectivos sexuales en el presente. Y la mejor manera de hacerlo es desocultando las interpretaciones que no son reales y que se hicieron en el pasado, pero también desocultando las falsificaciones de las interpretaciones que se hacen desde el presente. ¿De acuerdo? Bien. Dicha, bueno, esta pequeña introducción, ahora me gustaría ya que empezáramos a hablar un poco sobre el tema en cuestión, que es el llamado arte que yo prefiero denominar manifestaciones rupestres levantinas. Y bueno, y esta tarde lo que quiero es presentar una aproximación, porque tampoco tenemos mucho tiempo. Y bueno, una aproximación que nos permita ver esa división sexual del trabajo. Y si estamos hablando de esa división sexual del trabajo, pues qué trabajos aparecen figurados, cuáles trabajos realizaban los hombres y qué trabajos realizaban las mujeres, qué instrumentos de trabajo aparecen representados, en manos de quiénes se encuentran unos instrumentos u otros instrumentos, quiénes quedan excluidos de determinados trabajos a nivel figurativo, qué trabajos, por ejemplo, no se visibilizan, porque hay trabajos que están invisibilizados en el arte levantino. En definitiva, ver la división sexual del trabajo que figurada, hecho que nos va a permitir pues, acercarnos a la representación ideológica de la aportación que cada sexo hace a las comunidades. Ahora bien, vuelvo a insistir, hay que contar con los contextos arqueológicos, es decir, con los contextos de habitación, con la información procedente de los contextos de habitación y con la información procedente de los contextos funerarios, porque solo de esta manera vamos a saber si lo que se representa responde realmente a lo que aconteció. Es por esa razón por la que vamos a tomar como referente de contextos arqueológicos, por una parte, el poblado de La Draga, en Bañola, con una cronología del 5300 al 4900 calibrado, y por otra parte, también otros yacimientos, otros resultados tipo económico que existen, que ya llevan bastante tiempo publicados, y luego lo que sería la información de los espacios funerarios nos vamos a centrar fundamentalmente también al noreste de la península ibérica y bueno, aquí pues vamos a hacer una breve pincelada de todo esto. Bien, comenzamos pues ya con las manifestaciones levantinas. Lo que tenéis en las imágenes pues son una representación de ello. La mayoría de los paneles con representaciones figurativas, como podéis estar viendo ahí, pues se encuentran al aire, localizados al aire libre, en covachos abiertos, con luz natural, al aire libre, en lugares que son poco profundos. No tiene nada que ver con los llamados santuarios paleolíticos, como podéis estar viendo. Generalmente se sitúan, como el lavadero de Tello en Almería, en zonas accesibles, en otros en pequeñas laderas, como en Cañada de la Cruz, y luego también es cierto que aparecen en escarpes rocosos, como en la Cova del Cabal, en Castellón, por lo que podríamos decir que se localizan en una tipología de lugares diferentes, pero donde no se desarrolla la vida cotidiana. Es decir, no son lugares de habitación ni tampoco son lugares donde se entierra a los individuos. Estas manifestaciones pues tienen toda una serie de problemas añadidos para su estudio. El principal problema es el cronológico. El problema cronológico en estas manifestaciones viene ya muy de largo. A estas alturas todavía el debate continúa porque no disponemos de dataciones físico-químicas independientes. Es decir, en la actualidad contamos con la posibilidad de obtener dataciones que no sean relativas en el campo de la cronología absoluta mediante el empleo, por ejemplo, de la técnica de la MS. Pues bien, hasta estos momentos que yo conozca no se ha hecho todavía este tipo de analíticas, por lo que se sigue primando y se sigue hablando de la cronología del arte levantino o de las manifestaciones levantinas. Pues ¿por qué? Pues por seriaciones estilísticas, paralelos figurativos, etcétera, etcétera. Esa es la realidad de la situación de
la cronología en torno a las manifestaciones levantinas. En cualquier caso, la investigación mayoritariamente ha valorado que existen toda una serie de indicios que permiten pues hablar de que estas manifestaciones se pueden poner en relación con las primeras sociedades agrícolas y ganaderas y por lo tanto pues por eso hemos escogido un poco la ocupación del yacimiento de la Draga, ¿no? Para no liaros más con cuestiones cronológicas, también deciros que, bueno, que hace ya algunos años también se han hecho dataciones, algunos autores han hecho dataciones de las pátinas de oxalato de calcio que cubren en algunas ocasiones las pinturas, tanto pueden ser, es como una especie de estratigrafía, el oxalato de calcio puede estar encima de las pinturas y debajo de las pinturas, bueno, se han datado, pero en el fondo no son dataciones directas, sino que siguen siendo dataciones indirectas, puesto que no se data lo que sería el pigmento de las pinturas. En cualquier caso, las dataciones indirectas, estas de las que os hablo y que podéis encontrar ampliamente bibliografía al respecto, pues suelen situar esta manifestación en torno al 6.000 y al 4.500. En definitiva, este es el problema cronológico, que es un problema bastante importante y que no sé por qué, pues quien puede decidir datarlos, pues no hay manera de que se daten. En cualquier caso, como digo, la mayoría de la investigación pues suele estar de acuerdo en ponerlo en este momento de comienzo de las técnicas agrícolas o ganaderas. Bien, estas manifestaciones también tienen otros problemas añadidos. Por una parte, la correspondencia con los lugares de habitación y con las necrópolis. Es decir, tenemos el problema cronológico, el problema de la correspondencia entre los abrigos con pintura y los lugares de habitación y las tumbas. Además de eso, otro problema que es la existencia de pinturas añadidas, como podemos ver en esta imagen del abrigo del Engarbo en Jaén, donde vemos, bueno, es complicado a veces verlo y ya veréis que más adelante lo que he hecho es sacar las figuras y mostrarlas como si fueran no sobre la superficie de la roca, porque es muy complicado si no los vemos y los coloreamos, ¿no? Bueno, pues aquí hay una figura antropomorfa y luego aquí parece que hay un cuadrúpedo encima. Claro, están superpuestas, no podemos precisar la distancia temporal que existe entre una figura y otra, ¿no? Por lo tanto, el añadido de figuras, o como acá en Cogul, donde aparecen pues toda una serie de representaciones figurativas de mujeres en torno aquí a un individuo que claramente se ve que es masculino por el pene, pues bueno, no sabemos si esto es una escena o son pinturas que se van añadiendo. No obstante, las interpretaciones tradicionales rápidamente han dicho que se trata de una danza fálica. Bueno, iré también un poco comentando las interpretaciones que se han hecho, que realmente son de una misoginia y de un sexismo alucinante. Pues bien, junto a todos estos problemas que os estoy comentando, también tenemos otro problema, que es el de la sexuación de la figura. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que si bien en un alto porcentaje las figuras pueden ser sexuadas, porque existen elementos claros de sexuación, en el caso de las mujeres, los senos, aquí esto es lo que os decía que he hecho, un poco, ¿no? Sacar la figura acá para que podáis verla mejor, ¿no? Y bueno, pues existen algunos elementos claros de sexuación, como es en el caso de las mujeres, los senos siempre en relación, aparecen con falda, aquí lo mismo, aparecen las mujeres con estas grandes faldas y con los senos, y luego en el caso del colectivo masculino pues aparecen algunas figuras en donde claramente se esboza el pene. Por lo tanto, tenemos unos elementos de sexuación directos, que en este caso serían los senos y el pene, en el caso de un sexo y otro, y luego tenemos toda una serie de figuras que hemos denominado como indeterminadas sexuales, porque realmente no podemos saber el sexo que tienen. No podemos saber la intención de por qué no se representa el sexo, porque eso significaría que estamos planteando que podemos acceder a la mente de los individuos. No podemos saber si es que son adolescentes, si es que están en un proceso de iniciación, como sea. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que son
están realizando una serie de actividades. Aquí aparece la famosa imagen de la cueva de la araña, donde pues aparece una figura que parece que está recolectando miel. Aquí aparece un individuo sobre un borriquito, parece, de hecho se llama el abrigo de los borriquitos en Teruel, pero en ninguno de estos casos podemos precisar de qué tipo de figura, si se trata de un hombre o de una mujer. Por lo tanto, a este tipo de representaciones, pues lamentablemente no podemos sexuar el trabajo que están haciendo y no lo podemos meter ni en un sitio ni en otro porque contaminaríamos, por decirlo así, el análisis que estamos realizando. Afortunadamente contamos con la posibilidad de sexuar la figura de manera indirecta. Antes lo hemos hecho directamente, con los senos o con el pene, pero también podemos hacerlo indirectamente, somos conscientes que lo hacemos indirectamente, a través de, por ejemplo, en las mujeres, aquí y aquí, la presencia casi siempre de las grandes faldas retiradas asociadas a esos senos, con lo cual nos permite considerar esa indumentaria como un elemento adicional no directo de sexuación. En el caso del colectivo masculino ya lo hemos visto antes, colectivo masculino, acá. No encontramos en la indumentaria un elemento lo suficientemente compartido como para otorgarle la misma categoría que hemos hecho con el caso del colectivo femenino. Pero, sin embargo, la reiteración que hay de imágenes de individuos con pene y arcos y flechas nos puede llevar a considerar las figuras indeterminadas sexuales que porten arcos y flechas también como posiblemente figuras masculinas, ¿no? Por lo tanto, tenemos dos formas de sexuación, la directa y la indirecta. Y no somos inocentes cuando hablamos de la indirecta, somos conscientes de lo que puede suponer, pero también hemos visto que hay un alto porcentaje de coincidencia entre, en el caso del colectivo femenino, los senos y las fardas largas, y en el caso del colectivo masculino, pene y arcos, por lo que aquellas figuras indeterminadas, pero que portan arcos y flechas, las vamos a considerar también masculinas, porque además no hemos encontrado ninguna figura femenina que lleve arcos y flechas. Bien, en definitiva, lo que nos interesa, si queremos ver la división sexual del trabajo según lo figurado, es analizar las escenas. Como podéis ver en estas imágenes, analizar las escenas es muy complicado. Es muy complicado, pues, porque se entremezclan escenas muy diferentes, con contenidos muy distintos y porque al mismo tiempo tenemos el tema de las superposiciones de figuras. Por lo que, pues, hay que ir con mucho cuidado en el tema de analizar las escenas, de tener en cuenta las superposiciones, etc. Ahí tenéis un ejemplo de un panel, el del laberinto de los trepadores, un poco para que os deis cuenta de la dificultad, que sí, que en algunos casos pues hay escenas que están muy claras, pero que en otros casos, pues la verdad, las figuras se van superponiendo. Aquí, por ejemplo, también he puesto esta imagen para que veáis que se representan objetos de la vida cotidiana, bolsos, cestas, puntas de flecha, etcétera, ¿no? Algunos sombreros, etcétera. Fijaros, por ejemplo, aquí en el cingle de la ermita, la dificultad que entraña este tipo de composiciones. Aquí, pues sí, quizás podemos ver una escena de caza, ¿no? Además, vemos un cuadrúpedo que parece que está flechado, atravesado con una flecha, pero fijaros la dificultad tan enorme que supone poder aislar la escena, con lo cual es preferible contar con las escenas que tengamos claras y, vuelvo a insistir, no contaminar en ningún caso con figuraciones que no tengamos lo suficientemente definidas. Si nos fijamos en las actividades económicas, figuradas, vemos, por ejemplo, que en relación al colectivo femenino, aquí nuevamente he sacado las figuras para que las podáis contemplar mucho mejor, pues vemos a mujeres en relación, pues, con actividades que pueden ser como el desbroce o la limpieza de los campos, quizás la recolección con palos de cavar, aunque fijaros
lo curioso, cuando algunos autores, cuando aparecen estas representaciones de mujeres claramente con estos palos de cavar, lo que dicen textualmente, leo, son mujeres con castañuelas destinadas a acompañar una danza. Esto para que vayáis viendo un poco cómo paulatinamente se ha ido definiendo el trabajo femenino en el estudio del arte o de las manifestaciones levantinas. También encontramos representaciones femeninas o de mujeres. Fijaros, esta imagen a mí me parece maravillosa, esta mujer con esta falda grandísima, amplísima, y que parece que lleva un cesto de donde van colgando, pues o serán fibra o cualquier otro tipo de objeto, ¿no? Aquí aparece también, está muy deteriorada en las pinturas en algunas ocasiones, otra figura femenina que parece que lleva en los hombros algún tipo de carga. En fin, por lo tanto, podríamos hablar de mujeres también en relación al transporte o a la carga de algún tipo de objeto. Si seguimos viendo actividades, vemos que es muy curioso. A mí esta imagen también me llama mucho la atención. Es una imagen que procede del Abrigo del Ciervo en Valencia, donde vemos a una figura femenina con esta farda que está en relación, pues puede ser a elementos vegetales, palos de excavadores o esa serie de actividades que hemos definido. Y luego, si veis acá, encima aparece como, aquí lo he sacado para que se vea mejor, no se sabe si puede ser una mochila o un peso, o incluso se ha comentado que puede ser una criatura, ¿no? En el caso de que fuese una criatura, aquí tendríamos una representación donde se están llevando a cabo dos trabajos. Por eso podéis ver que pone simultaneando actividades, es decir, por una parte el trabajo que estuviese haciendo de desbroce, etcétera, etcétera, y luego el trabajo de mantenimiento de sujeto, el trabajo de cuidado, que es un trabajo muy importante y que pasa generalmente desapercibido. Aquí nuevamente podéis ver más escenas femeninas, reconocibles por los senos o por la falda, llevando a cabo actividades que, como digo, generalmente pues han pasado absolutamente desapercibidas para la investigación. Aquí incluso se puede ver como los instrumentos, aquí también, estos palos, estas varas, etc. Bien, en algunas ocasiones hemos podido comprobar que aparecen escenas donde nos encontramos mujeres que están compartiendo actividades con los hombres, con todo el cuidado que podamos tener a la hora de las superposiciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, desde, por ejemplo, esta escena del Abrigo de los Callejones en Teruel, que puede ser quizás una escena de pastoreo o de cuidado de animales, donde aparecen individuos indeterminados sexuales y aquí aparecen como figuras de mujeres. Esta no se ve bien, pero tiene unos grandes senos. En el caso de los indeterminados sexuales sí que se les reconoce un trabajo, el trabajo del pastoreo y del cuidado, pero en el caso de las figuras femeninas, leo textualmente, mujeres en juegos con toros o participando en escenas de tauromaquia. Es decir, nunca se interpreta, o danzando, nunca se interpreta que la mujer o el colectivo femenino esté realizando un trabajo determinado y resulta que el trabajo cambia simplemente porque el sujeto que lo realice sea hombre o sea mujer. Un poco para que veáis la inconsistencia en las interpretaciones que en algunas ocasiones se han realizado. También se ha negado sistemáticamente que aparecen figuras femeninas en escena de caza. Aquí tenemos una y aquí tenemos otra, ¿no? Esa figura a mí me llamó mucho la atención y estuve investigando porque es una figura que, como veis, tiene como las manos así como levantadas, ¿no? Y que parece como una ojeadora. Puede ser una ojeadora, se puede plantear como hipótesis que fuera una ojeadora. El trabajo de ojeo es un trabajo peligroso, primero porque no llevas armas para defenderte, como si llevan todos los que se encuentran a su alrededor, y en segundo lugar porque las personas que se dedican al ojeo tienen que conocer perfectamente las capacidades de respuesta de los animales, por lo tanto, ahí está, ¿no? Y aquí pues sucede lo mismo, con lo cual eso de que las mujeres no participan en las escenas de caza, como podéis ver, pues no es así. La misoginia llega ya a límites pues realmente tremendos.
en esta escena que hay aquí, donde aparece esta figura enorme señalando con arco y flecha y una figura femenina con los brazos cruzados, y dice, os he puesto el texto, pero lo leo. Junto al cazador, precedente tras él, diminuta, no le llega a la cintura, veremos a su mujer, la única figura femenina de esta narración pictórica. Aparece casi como un trofeo más de tan alto personaje. Se presenta ligeramente encogida y con los brazos acodados y manos cruzados sobre su fino abdomen. Clara actitud de sumisión e ineficacia ante una escena eminentemente viril en la que están relegadas siempre las mujeres. Nos quedamos sin palabras. Eso es del año 90, ¿eh? No penséis que es del siglo pasado, ni muchísimo menos. Bueno, pues ante este tipo de interpretaciones es por lo que decía al principio de la charla que había que volver a revisar y había que volver a ver muchos de los trabajos que se habían hecho. Y bueno, esto es lo que yo hice hace ya muchísimos años con esta manifestación. Luego tenemos también otra serie de escenas donde solamente aparecen mujeres. Y son estas escenas que veis aquí, que yo he denominado de mantenimiento de sujeto. Aparecen mujeres embutidas en faldas largas que llevan de la mano a criaturas, aparecen siempre mujeres que aparecen con otras figuritas más pequeñitas, aquí aparecen mujeres también que parecen llevar recostado, he elegido unas cuantas, ¿no? En fin, creo que en este sentido las actividades de mantenimiento de los individuos es algo muy importante, porque sin el mantenimiento es una producción. Nosotros hablamos de una producción económica, que es la producción del mantenimiento de sujetos sociales. ¿Por qué? Pues porque si no se mantienen a los sujetos, pues la vida social realmente difícilmente continuaría. Generalmente, pues estas escenas pues tampoco se han tenido en cuenta, ¿no? Aquí. Algo que me llamó muchísimo la atención fue que la maternidad no aparecía representada. Sobre todo me llamó muchísimo la atención por una cuestión, y fue por la cuestión de que si nos remontamos a momentos anteriores, en el Paleolítico o las diosas madres, llamadas diosas madres del Neolítico, etcétera, etcétera, las representaciones de mujeres en estado de gestación, las mujeres dando el pecho a las criaturas, incluso las mujeres desnudas, en una posición tranquila, relajada, etcétera, pues eran frecuentes, ¿no? En las manifestaciones levantinas no aparecen. Las madres están literalmente borradas de los paneles levantinos. Aquí os pongo dos ejemplos que, según algunos autores, son considerados como representaciones de mujeres embarazadas. Yo aquí, con todo mi respeto, pues la verdad que me cuesta mucho ver a una mujer embarazada, y en este caso de los chaparros, que podríamos ver quizá un vientre abultado, también es citado por los mismos autores que un poco más allá aparecen otra serie de individuos masculinos con el vientre así, con lo cual tampoco podemos asegurar que sea una mujer embarazada como tal. En este sentido, pues habría que preguntarse cómo es que la actividad económica y la producción fundamental, que es el hecho de dar vida que hacemos y de crear vida que realizamos en función de nuestro sexo las mujeres, aparece cancelada de los paneles levantinos. ¿Y por qué tampoco aparecen mujeres? Excepcionalmente, aquí tenemos una de la Coveta del Puntal en Castellón, donde aparece como una mujer que aparece recostada, con los brazos detrás del cuello, aquí esboza el pecho, parece que no lleva ropa o quizá lleva una falda, no me atrevo a decirlo, creo que no, pero no es algo que podamos ver que aparezca con la fluidez que ha aparecido en otras ocasiones. No aparece el momento de la gestación, no aparece el momento del parto, no aparecen momentos de amamantamiento, pero es que tampoco aparecen posibles objetos asociados a estas actividades, ¿no? Que aparezcan figurados, ¿no? Bueno, pues eso es una cuestión que también nos debe de hacer pensar ante qué tipo de sociedad y ante qué ideología nos encontramos. También me gustaría detenerme en este tipo de figuras y de representaciones que nos encontramos en algunas ocasiones y que bozan a mujeres como las que estáis viendo. Aparecen mujeres como tranquilas, cogidas de la mano, formando grupos, algunas veces aparecen tranquilamente sentadas en algunos sitios, otras con los brazos entrelazadas. Bueno,
en una actitud relajada y tranquila. Os he elegido estas cuantas para que las veáis. Y ahora os voy a leer las definiciones que se hacen de estas mujeres. Estamos ante mujeres sumisas, sin actividad, asténicas, aisladas, pasivas, enajenadas y preocupadas solamente por su aspecto exterior. O bien, otro autor dice, mujeres que aparecen con pies primorosamente pintados con sus 5 dedos. Eso de los 5 dedos ya me dejó muerta. O mujeres en actividades domésticas, actividades carentes de importancia, algo parecido a un anecdotario de acontecimientos memorables, pero que no tienen un fondo trascendente. Es decir, no solamente hay una cancelación de la figura de la madre, sino que hay una cancelación absoluta hacia la mujer y hacia las actividades que ésta pueda realizar. A este tipo de representaciones pues hemos preferido denominarlas como actividades de relación entre mujeres que se relacionan, que hablan, y no describirlas con este tipo de apelativos misóginos y en algunas ocasiones yo diría que hasta perversos. Bien, el colectivo masculino pues se representa estábamos viendo las actividades que se realizan, hemos visto hasta ahora las actividades que aparecen o en las que aparecen las mujeres, las que no aparecen también porque son suprimidas. Y ahora vamos a ver el colectivo masculino. El colectivo masculino se representa infinitamente, muchísimos, miles y miles de veces más que el colectivo femenino. Yo diría que casi un poquito más, o he mostrado casi todas las mujeres que he podido documentar. El colectivo masculino se representa, como digo, cuantitativamente muchísimo, pero siempre en relación a la actividad de la caza y a la actividad del pastoreo. Y luego también vemos toda una serie de escenas de violencia, como os pongo aquí, de muerte, de guerra, aquí de lucha entre bandos. ¿Veis aquí? Está muy bien representada esta lucha donde se diferencian dos bandos. Aquí vemos a un individuo que parece que está en el suelo, ¿no? Que está flechado, y esta escena de estos dos individuos que me parece brutal, donde se ve un individuo que lleva en los brazos perdón, a otro individuo que está como caído, como derrotado, ¿no? Y que también parece que está flechado, ¿no? En ese sentido tenemos que tener cuidado, porque esto sí es una escena de caza, pero esto no es una escena de caza. Y no tenemos por qué suponer que es una escena de caza, máxime cuando nos encontramos con este tipo de representaciones. Es decir, que no todos los individuos que lleven arcos y flechas tenemos que pensar que son potenciales cazadores, sino que también pueden ser potenciales guerreros, ¿vale? En síntesis, yo creo que los paneles levantinos nos muestran una clara división de las actividades económicas, tanto masculinas y tanto femeninas, y bueno, y donde pues queda claramente reflejado el reparto que se hace de las mismas. Bien, y hasta aquí eso es lo que nos muestran los paneles, pero ya hemos dicho antes que no nos podemos quedar con lo que nos muestran las figuraciones, que tenemos que contrastarlo con la información que nos pueden proporcionar los asentamientos que pueden estar en relación con estas pinturas y los lugares de habitación. Y es aquí donde nos hemos detenido en el yacimiento de la Draga de Bañolas, y aquí tengo que mencionar a la doctora Raquel Piqué Huerta porque estuvimos trabajando este tema y bueno, publicamos entre las dos algunos artículos en torno a esta relación que establecimos cuando abordamos el tema de los utensilios de la draga, que vaya a ver ahora, y del arte rupestre levantino, por lo que este trabajo tiene también mucho a partir de ahora que ver con ella. Bien, aquí tenéis una imagen de la draga, de la situación, aquí tenéis la cronología, ya la hemos visto con anterioridad. Y bueno, ¿por qué la draga? ¿Por qué la draga? Pues porque en estas excavaciones se han hallado, gracias a esa excepcional preservación de muchos de los instrumentos y de los objetos de madera, se han podido conservar objetos que aparecen en las representaciones levantinas, por lo menos así nosotras, tanto Raquel como yo lo vimos. Aparecen arcos, aparecen palos cavadores, aparecen contenedores, aparecen azuelas, etcétera, etcétera. Todo ello relacionado con actividades agrícolas y ganaderas.
Y porque al estar presentes estos instrumentos en las representaciones levantinas, pues entonces podemos identificar cuáles fueron los instrumentos que usaron un sexo u otro. Es decir, ahora mismo teníamos solamente las representaciones de esos objetos en manos de determinados individuos de un sexo y otro, pero ahora tenemos los objetos que están documentados y recuperados, por lo cual sabemos que esa representación por lo menos de los objetos, es real. Luego también, aquí vamos a seguir viendo algunos de esos instrumentos que aparecen en la draga y que son muy parecidos a los que se encuentran en manos de algunas de las representaciones femeninas. Estos son toda una serie de instrumental agrícolas. Aquí los restos de un arco. Aquí estuvimos viendo y debatiendo un poco sobre el tema de la siega y vimos pues cómo aparecían, por ejemplo, en Fuente Sabuco o en el abrigo de Minateda o en el abrigo de los trepadores, pues aparecían toda una serie de figuras que luego podíamos, fijaros aquí, esta imagen del abrigo de los trepadores en Teruel está aquí y fijaros aquí estos objetos hallados en el yacimiento de la Draga. O el uso de los palos cavadores fue un trabajo que nos produjo una gran satisfacción, el poder, pues eso, poder comprobar cómo muchos de estos objetos que aparecían aquí representados no los encontrábamos en el yacimiento de la Draga, ¿veis? Los palos cavadores, que para algunos eran castañuelas, aquí diferentes tipos igual. Aquí, por ejemplo, las azuelas y así sucesivamente. No puedo seguir porque además llevo ya un montón de tiempo y me queda todavía. No me quiero alargar. Y bueno, pues aquí, por ejemplo, pues también estamos viendo las azuelas. Aquí esta representación de esta mujer con una posible azuela en las manos, etcétera, ¿no? Es decir, encontramos aquello que buscamos, por lo que nos pareció muy interesantísimo poder comparar las figuras que aparecían representadas con estos restos y estos instrumentos y estos objetos de madera que se encontraban pues con una preservación excepcional, ¿no? Luego, además, teníamos otra cosa añadida y es que la Draga había proporcionado un conjunto de restos, esto ya para cerrarlo, para cerrar más todavía. La Draga tenía o contaba con un conjunto de residuos, en cuanto a residuos de alimentos, que nos permitía evaluar la importancia económica de las actividades que se estaban realizando y que quedaban en el yacimiento. Y entonces de ese estudio pudimos comprobar que había una gran heterogeneidad en la forma de producción de alimentos. Agricultura y ganadería eran las actividades económicas mejor representadas, tanto en lo que se refiere a los residuos como en el caso de los instrumentos que ya hemos podido ver, y también el consumo de alimentos. También pudimos comprobar que la recolección de plantas y moluscos y la pesca pues eran actividades que ciertamente pues eran poco significativas en cuanto a su aporte a la dieta, pero estaban. Y curiosamente la caza, tan representada a lo largo de más de 600 kilómetros por todo el arco mediterráneo peninsular, la caza apenas tenía contribución en la dieta. Apenas quedaban residuos alimenticios en estos yacimientos. Y esto es sorpresivo. ¿Por qué? Pues porque la actividad más representada en los paneles figurativos levantinos es la caza. Y en cambio, la caza no aparece representada absolutamente para nada como residuo y como alimento consumible en los yacimientos. Pero es que además sabemos, porque también lo consultamos, que no solamente en la draga, sino que también el peso que tenían otros alimentos en otros yacimientos del noreste de la península ibérica, a los cuales se habían hecho análisis de tipo económico, los alimentos obtenidos eran fundamentalmente para el aporte a la dieta mediante agricultura y ganadería. ¿De acuerdo? Por lo tanto, pues podíamos concluir en ese sentido que lo que nos estaba mostrando el arte levantino en cuanto a que la actividad fundamental era la caza no es así, y que en cuanto a las actividades agrícolas y ganaderas, que apenas se representan las agrícolas y que casi siempre están en manos de las mujeres,
que se pueden contar con los dedos de las manos y de los pies porque son poquísimas, eran el alimento fundamental. Bien, ya tenemos la información de las figuras, de las representaciones, tenemos la información de los yacimientos y ahora pues nos faltaba pues conocer un poquito lo que sería la información de los lugares de enterramiento y no me quiero detener ya mucho. A ver, si nos centramos ahora en la información procedente de los espacios funerarios, los investigadores y las investigadoras que tratan este tema hablan de que durante el sexto milenio pues realmente la información es poca y además los contextos que se tiene pues carecen de dataciones absolutas y que no va a ser hasta finales del quinto y entrado el cuarto milenio, mediados del cuarto milenio, que realmente pues vamos a poder contar con datos interesantes que podamos aportar información al respecto del tema que estamos estudiando. En las sepulturas del cuarto milenio, en algunas de estas sepulturas se empiezan, según estos investigadores, a observar diferencias en los ajuares que pueden ser que se depositan y que pueden ser interpretados como el resultado de una división sexual del trabajo. ¿A qué me refiero con esto? Pues, por ejemplo, que hay asociaciones recurrentes a un sexo o a otro. Estudios que se han realizado sobre instrumental lítico en algunas inhumaciones del noreste de la península ibérica, por ejemplo, los útiles de caza como proyectiles, geométricos, también parte de lo que es el instrumental pulido, que se puede relacionar con el trabajo de la madera, etcétera, etcétera, estaban asociadas en algunas necrópolis a las tumbas masculinas. En cambio, a las tumbas femeninas presentaban otros ajuares diferentes, donde predominaban pues instrumentos que estaban más vinculados al trabajo sobre piel y al trabajo sobre hueso. Y nos encontramos con otros enterramientos donde los ajuares que se amortizan, pues aparecen instrumentos de siega y aparecen algunos tanto asociados a hombres como a mujeres. Eso para que veáis, y en ese sentido, cómo se están marcando diferencias en función de las actividades según estos investigadores en relación al sexo. Luego también, si nos fijáramos en los marcadores esqueléticos musculares de estrés, pues la información que tenemos es que muestra que hombres y mujeres al parecer realizaron trabajos diferentes. Concretamente, los hombres en algunas necrópolis presentan un mayor desarrollo muscular en el sentido de que el valor de la morfología ósea, por ejemplo, del fémur y de la tibia, indica que están continuamente realizando esfuerzos mecánicos muy fuertes, muy superiores. Y esta circunstancia pues, ha sido interpretada como posiblemente debida a realizar desplazamientos intensos, trepar montañas, etc. En cambio, las mujeres presentan valores en las extremidades superiores, concretamente en el deltoides, ¿no? Y bueno, que los presentan muy desarrollados. Estos autores han concluido, por ejemplo, que aquí existen unas actividades diferentes realizadas entre hombres y mujeres también. Si nos atenemos, por ejemplo, a lo que serían los datos que puede proporcionar la dieta, paleopatología y paleodemografía, pues también nos hablan de la existencia de diferencias importantes en las condiciones de vida en razón del sexo y posiblemente de relaciones disimétricas entre hombres y mujeres. Se cita que en algunas necrópolis el análisis de la microestriación dental muestra diferencias entre hombres y mujeres que son el resultado de que tienen dietas distintas. Los hombres, se ha podido constatar en algunas necrópolis, tienen una dieta más cárnica que las mujeres. También se ha podido comprobar mediante el análisis de los elementos traza en otras necrópolis que igualmente los hombres siguen teniendo una dieta mucho más cárnica que las mujeres que preferentemente consumen vegetales. Por lo tanto, si pensamos esto, podemos plantear que existe un colectivo social, que es el masculino, que ingiere más productos cárnicos que otro, que es el femenino. Circunstancia esta que no vamos a explicar de modo individual, puesto que estamos viendo que se repite. Más bien tendríamos pues quizás pensar en la existencia de políticas restrictivas al respecto en relación a lo que puede comer un sexo u otro.
¿m? Además, si la consecuencia de esa restricción dietética conlleva problemas de nutrición, en este caso, en el caso del colectivo femenino que solamente parece o ingiere fundamentalmente vegetales, habríamos que concluir que estamos ante un reparto disimétrico de los alimentos y entonces lo que habría que hacerse es investigar más en profundidad cuáles son las condiciones de vida, cuáles son las condiciones materiales de estas mujeres. ¿De acuerdo? Creemos que todo esto pues, puede apuntar a la existencia de formas de disimetría que pueden estar relacionadas a lo que en algunos lugares hemos llamado como explotación parcial, que es una disimetría en el acceso al consumo y al beneficio entre mujeres y hombres. Y quedaría por aclarar algo fundamental que no está aclarado, y es si las diferencias laborales, por ejemplo, que realizadas por mujeres y hombres también conllevan disimetría. Pero, ¿qué sucede? Pues que necesitamos más análisis bioarqueológicos y por supuesto, más análisis que partan desde estas perspectivas que estamos planteando. Finalmente, en el caso de las patologías, estas también pueden reflejar condiciones de vida y parece ser que algunas de las investigaciones y de las analíticas que se han realizado hablan de que las mujeres, que hablan de la existencia de individuos masculinos seniles en algunas necrópolis, mientras que las mujeres fallecerían antes. Esto es un dato, evidentemente, a tener en cuenta y a sumar a todo ese puzzle que estamos formando. Evidentemente, tenemos que no olvidar la posible incidencia de la mortalidad femenina como consecuencia del parto. Es obvio, pero ahí está. Luego también habría que mencionar y añadir que es necesario que ampliemos las metodologías de estudio y los planteamientos en relación al trabajo de cuidado, el mantenimiento de los individuos, porque todo esto puede estar en relación precisamente con el tema que estamos hablando de tener unas mejores condiciones de vida y una existencia más larga, ¿no? Pero bueno, es un tema que aunque no es un tema reciente, es un tema que todavía muchas de nosotras pensamos necesitaría de nuevas aportaciones metodológicas para poder profundizar. Y ya para terminar, este sprint que os estoy haciendo, os voy un poco a decir unas conclusiones generales de todo lo que he pretendido plantearos a vosotros y a vosotras aquí esta tarde. Las manifestaciones levantinas crean una versión falseada de la práctica económica. ¿Por qué? Porque otorgan a la caza una importancia que no se corresponde con la realidad. Y lo hemos visto en yacimientos como La Draga, pero lo hemos visto también en la información que tenemos de otros yacimientos. Esta circunstancia pone de manifiesto que lo que se muestra y se socializa a la comunidad en las representaciones levantinas, en general, no se corresponde con lo que realmente acontece en la mayoría de los asentamientos. Y si esto es así, si esta hipótesis es así, estaríamos ante comunidades en las que hay una ideología de los cazadores, una ideología patriarcal que se impone y que dimensiona solamente una actividad o una práctica económica en la caza en detrimento del resto de prácticas sociales, que además son las que mayoritariamente sustentan la vida social, la recolección, la agricultura, la ganadería, que están mermadas a nivel representativo. Son escasísimas las representaciones que hay y la mayoría aparecen en manos de mujeres. Esa escasa participación de las mujeres y lo poco relevante del trabajo que ellas realizan y que se pone de manifiesto en las figuraciones que se hacen en el pasado, pero también en las interpretaciones que se están haciendo desde el presente, nos revelan una sociedad patriarcal en el pasado y una arqueología patriarcal en el presente. Por otra parte, la cantidad de instrumentos recuperados en yacimientos como La Draga pues nos permite afianzar esta hipótesis. Por eso digo que fue muy importante el trabajo conjunto que realizamos, ya que la mayoría de estos utensilios y de estos elementos relacionados con la ganadería y con la agricultura nos lo encontramos allá. Además de no olvidar que el producto de la caza, el total de la carne consumida y todo lo que hemos estado explicando va en la misma dirección. Por lo tanto, la imagen económica que muestran las manifestaciones levantinas parece pues que no responde a la realidad. Pero, a ver,
no responde a la realidad, pero resulta que es compartida casi por todo el arco mediterráneo. Esto nos tiene que llevar a pensar que existen normas que se implantan a nivel representativo y que se extienden por todas las comunidades, aunque no sea real y sea homogéneo en todas ellas. Insistir nuevamente en que las mujeres aparecen representando la mayor parte de actividades, aunque desde el pasado no se figure de la manera correcta y desde el presente se tienda a devaluar y a falsificar con las interpretaciones que se realizan. Evidentemente, todo esto parece que también tiene su corroboración en los espacios funerarios. Vuelvo a insistir en la necesidad de hacer más análisis bioantropológico con una perspectiva feminista y averiguar mucho más allá de lo que yo he comentado aquí, cuáles eran las condiciones materiales de vida de estas mujeres. Y bueno, la foto que se nos muestra es la de un colectivo, el de las mujeres con unas condiciones de vida peores. Podríamos decir que es una realidad de relaciones patriarcales, de dominio y posiblemente de explotación hacia las mujeres. Y bueno, yo creo que ya es suficiente información y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ti, Trini, por esta pedazo de presentación, por acercarnos un poquito más a la necesidad. Como siempre es una constante de sexuar el pasado, de conocer cuál era la realidad de las sociedades del pasado y, una vez más, también cuál es el estado de la cuestión en la actualidad. Bueno, vamos a pasar como siempre, ¿vale? Sí. Un turno breve de preguntas que se pueden hacer ahora mismo por el chat en directo, lo intentaremos pasando. En el caso, como la conferencia va a quedar una vez más grabada para poder ver en diferido, pues si alguien quiere hacer alguna aportación o pregunta o lo que sea un poco más adelante, no pasa nada, luego se contestará más adelante, no pasa nada. A mí sí me gustaría comenzar por mi parte, Trini, preguntándote, pues bueno, hemos estado viendo, ¿no?, que verdaderamente las representaciones, en el caso de las sociedades levantinas, no reflejan la realidad que en un momento determinado hay, no tanto invisibilizando, pero sí dando una importancia mayor a cuestiones que no están tan presentes en la vida como en la caza, ¿no?, en el día a día. Entonces, en este sentido, ¿hay algún ejemplo que nos puedas poner de en sociedades diferentes en las que se visibilice de una forma más clara cuál es el trabajo que las mujeres realizan, se lleve a cabo otro tipo de representaciones, o esto es una dinámica global, digamos? No, a ver, lo hemos comentado muchas veces en clase, el patriarcado no existe desde los orígenes de la humanidad, existe desde que el colectivo masculino se apropia del cuerpo femenino en cuanto a su sexualidad, en cuanto a su fuerza de trabajo y en cuanto a muchísimas cosas más, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de un grupo, de una sociedad donde hay implantada una ideología que pues tiende a ocultar el papel de las mujeres y su contribución al mantenimiento y a la producción de la vida. Y bueno, pues lo podemos ver en la forma en la que se oculta realmente las actividades que hacen las mujeres y en las cancelaciones que hay de las figuras maternas, etcétera, etcétera. No es nada universal, es decir, hay otras sociedades donde otros grupos sociales que no se comportan, por supuesto, de la misma manera y esbozan representaciones femeninas. Es decir, no es nada universal. Eso sí que es importante que quede claro. Ni el patriarcado es universal, ni la violencia contra las mujeres es universal, ni muchísimo menos. Aunque desde el presente se tienda a falsificar para justificar precisamente esa extorsión, esa violencia y esa subordinación que existe hacia las mujeres, perpetuando esos estereotipos. Perfecto, muchas gracias. Bueno, no hay, parece, de momento preguntas, sí muchas felicitaciones y agradecimientos a los que nos sumamos desde aquí por la ponencia que nos has dado. Como mencionaba, pues bueno, si más adelante alguien en diferido quiere comentar alguna duda o lo que sea, pues se contestará en el momento.
Nada más de momento, sí que darte nuevamente las gracias, Trini, por haber estado con nosotros una vez más. Recordar que además también va a estar en los cuartos encuentros de mujeres, perdón, sí, de mujeres y arqueología, Ay, ¿verdad? sí, se me había olvidado, sí, quiero hacer propaganda. Sí, Sí, quiero, adelante, adelante. sí, quiero, primero, muchísimas gracias a vosotros y a vosotras por contar conmigo otra vez. Y sé que ha sido todo muy acelerado y muy rápido y bueno, pues para quien no esté un poco doctor en la materia es demasiada información y te puede apabullar al principio, ¿no? Pero bueno, espero que por lo menos algunas cuestiones fundamentales hayan quedado claras. El día 5, el 6 y el 7 de abril estamos muy contentísimas porque vamos a celebrar los cuartos encuentros de mujeres y arqueología. Los encuentros de mujeres y arqueología se inician en la Universidad de Almería, lo iniciamos otra compañera que ahora no está y yo, luego siguieron los segundos y luego los terceros que se realizaron, que realizó Asunción Vila en Barcelona y en la que también participamos y ahora pues se van a realizar desde Chile con otra compañera, con Andrea, y bueno, hemos conseguido aunar y cruzar los océanos y bueno, van a ser 3 días fantásticos donde va a haber colaboraciones no solamente de mujeres de aquí, del Estado español, sino de Nicaragua, de Argentina, de Perú, de Chile, de Venezuela, colegas, es decir, tenemos una mesa que yo tengo una gran ilusión en ella y estoy a las expectativas de asociaciones de mujeres muy jóvenes que están trabajando la violencia contra las mujeres de diferentes países. Hay aportaciones de mujeres de colectivos españoles también. Y bueno, yo las clases mías las he suspendido para que mis alumnos y alumnas pues puedan esos 3 días pues disfrutar de este encuentro que yo creo que va a ser interesante, ¿no? Fantástico. Pues aquí estaremos. Luego también daremos Bien. difusión a esa actividad para que se conozca. Sí, Nada más, llegan hasta aquí la sexta edición de nuestra jornada histórico feminista. Muchísimas gracias por haber estado ahí. Y bueno, dentro de poquito además volveremos, como siempre nos mantenemos activos y activas, volvemos con la jornada histórica de la sexualidad, segunda edición, a lo largo del mes que viene, así que nada más, os iremos informando. Muchísimas gracias por haber estado aquí. gracias. Hasta pronto.